pero bueno, nos ha parecido oportuno dedicar ahora un tiempo a comentar algo que está siendo de actualidad estos días, algo que no era esperado. Nos referimos al documento Fiducia Supplicans, que ha sido publicado hace 2 días por el Dicasterio para Doctrina de la Fe y que, bueno, ha provocado mucha confusión. Muchas personas nos están preguntando, desconcertadas, confundidas, etcétera. Entonces, si quisiéramos comentar un poco con ustedes esta situación de, bueno, lo que significa este documento y, bueno, clarificar por ahí algunos. Y lo primero que pues, quizá podríamos decir es la doctrina católica de siempre, ¿no? Ujú. Que la podríamos resumir, e incluso el documento creo que lo resume, porque el documento hace alusión también a otro documento de hace 2 años del mismo dicasterio sobre el mismo tema. La doctrina, digo, la podríamos resumir básicamente así. Uno, toda persona es infinitamente amada por Dios, incuestionable. Dos, sin embargo, las realidades que las personas hacemos pueden estar ordenadas o desordenadas. Dios nos toma en nuestro desorden para ordenarnos, y ese ordenarnos es fruto precisamente del amor que Él nos tiene. Y aplicándolo a las parejas, pues primero la Iglesia siempre, en su tradición secular, ha manifestado y hasta el día de hoy, es que solamente hay un modo de unirse dos personas, es un hombre y una mujer, en el matrimonio bendecido por la Iglesia, una relación hombre-mujer y abierto a la vida. Esta es la bendición sacramental, o si quieren, el sacramento del matrimonio. Aquellas personas que no están unidas por el sacramento del matrimonio están en una situación irregular, entonces no están conformes con el plan de Dios. Evidentemente, lo mismo hay que decir, quizá con más fuerza, para relaciones de personas homosexuales. Una relación homosexual siempre es una relación desordenada, es decir, no conforme con el plan de Dios. En el documento anterior quedaba claro que este tipo de relaciones desordenadas nunca podrían ser bendecidas. En el documento presente, Fiducia Supplicans recoge el documento anterior y dice, efectivamente, no pueden ser litúrgicamente bendecidas estas relaciones, pero, y ahí abre un camino, tal vez pueden ser bendecidas en un contexto pastoral, de encuentro con las personas, incluso en un contexto de religiosidad popular, etcétera, ¿no? Termina concluyendo, a mi juicio, este documento aceptando este tipo de bendiciones extra litúrgicas para relaciones no correctas, para relaciones desordenadas, porque una relación fuera del matrimonio lo es siempre y una relación homosexual también es desordenada, ¿no? Este es el punto en el que muchos disentimos, es decir, nos parece totalmente inaceptable, es decir, disconforme con la revelación transmitida en la Biblia, transmitida en la tradición viva de la Iglesia y disconforme con el magisterio secular de la Iglesia, nos parece que esta afirmación no es aceptable. Bendecir, por ejemplo, a una pareja homosexual o bendecir a una pareja de personas que están en adulterio, por ejemplo, significa bendecir una relación que Dios no quiere. Entonces, eso es malo y además puede resultar escandaloso para las personas que ven esa bendición y además hace daño a las personas que reciben esa bendición porque es como confirmarles en algo desordenado que ellos están viviendo. Vamos por partes entonces para desmenuzar un poco todo eso. Quizás la primera cosa que habría que afirmar, y el documento se lo dice también, es que cada persona pide, suplica, ese es el título del documento, pide, suplica la bendición de Dios. Dios bendice, Dios es el Dios de las bendiciones.
Dios no deja de bendecir. Entonces, cualquier persona, cualquiera que sea su situación, desde una persona que está ya tocando la santidad hasta el mayor pecador, puede suplicar una bendición y la iglesia o el sacerdote, en este caso, en nombre de la iglesia y en nombre de Cristo, la otorga, cualquiera que sea la persona. Pero, claro, la iglesia puede bendecir al pecador, pero nunca al pecado. Es decir, si pongamos un ejemplo diferente, si a mí viene una persona que ha cometido homicidio, bueno, pues que ha asesinado personas, que ha sido terrorista, que ha sido sicario o lo que sea, y pide, suplica la bendición de Dios, porque lógicamente quiere cambiar, está muy arrepentido de lo que ha hecho, quiere enmendar su vida. Por supuesto que le doy la bendición y un abrazo y todo lo que se necesite. Pero lo que nunca podré hacer es bendecirle a ese sicario para que les haga bien su trabajo. Nunca podré bendecir a ese terrorista para que les salgan bien sus acciones terroristas. Es decir, el pecador puede ser bendecido, mas no el pecado. Y en el caso concreto de las relaciones homosexuales Irregular. o irregulares en general, ¿no? Relaciones hombre-mujer que no están unidos por el matrimonio, la iglesia puede bendecir a esa persona concreta que se encuentra en esa situación y que busca la ayuda de Dios. Pero claro, lo que ya no sería correcto es que como pareja sean bendecidos como pareja. Porque entonces la impresión, que no solamente la impresión, sino la consecuencia lógica que todo el mundo saca y que todo el mundo ha entendido, es que si yo bendigo a la pareja, estoy bendiciendo la situación. Estoy dando por buena ese tipo de relación, sea homosexual, sea de adulterio o la que fuere. Igual que yo no puedo dar por buena esa acción del sicario, pues no puedo dar por buena una acción homosexual. Y esto no quiere decir ni juzgar el interior de las personas, ni condenar a nadie. Puede haber esa persona que en su interior está luchando por vivir en castidad, por vivir según el plan de Dios. Puede haber, bueno, todo el esfuerzo y todo el empeño, y esa persona merece todo respeto y todo afecto. Pero la situación objetiva es rechazable. Mucho más si, como es el caso, ¿no? Porque cuando esto se pide, se está pidiendo, ¿no? Pues en lugares como Alemania, etcétera, no se pide realmente como una búsqueda de Dios, como una búsqueda, un deseo de mejorar, de cambiar para entrar plenamente en el plan de Dios, sino como justificarme en mi situación. Si yo estoy en esta situación y quiero que la iglesia me diga que voy bien y que esto es lo correcto. Y creo que este es un poco el problema que está ahí de fondo. Tenemos que subrayar que hemos o de fondo, a veces hay también un prejuicio o un equívoco, no sé, según el cual juzgar, por así decir, acciones parecería que es discriminar y juzgar a personas. Y no es así, no es cierto. Es decir, Jesús acoge a la mujer pecadora, Jesús acoge a Zaqueo, Jesús llama a Mateo, Jesús come con los pecadores, etcétera, etcétera, y a ninguno de ellos les confirma en su situación irregular. A la mujer no le dice, vete y sigue pecando, no. Nadie te ha condenado, nadie, tampoco yo, te acojo, pero vete y no peques más. Es decir, la persona siempre es amada. Decir o juzgar sus actos, decir que este acto está mal, eso no es juzgar a la persona, eso no es rechazar a la persona. Si un enfermo va al médico, sería malo por parte del médico decirle, mire, para que usted no se sienta mal, para que usted no se sienta rechazado por mí, no le voy a decir el diagnóstico que usted tiene, no le voy a diagnosticar, ¿no? El verdadero médico, con mucho cariño, le dice, usted tiene esta enfermedad y yo le voy a ayudar a salir de ella, pero no le niega la enfermedad que tiene. Entonces, decirle a una persona que su situación irregular le aparta de Dios y que por tanto esa situación no puede ser bendecida, no es discriminar a la persona, es más bien ponerla en camino de salvación, Sí. ponerla en camino de curación. Sí, creo que este ejemplo de la enfermedad es muy iluminador, ¿no? Porque efectivamente yo le haría un mal servicio al enfermo que tiene, por ejemplo, un cáncer y ese cáncer se puede operar y se puede curar. Le haría un mal servicio si le digo que no pasa nada, no tiene nada. No tiene que decirlo, que tiene un cáncer
y el cáncer es grave, pero no se preocupe, que ese cáncer se puede curar. El buen médico primero te dice lo que tienes y te dice la gravedad y el alcance de tu enfermedad para después ofrecerte el remedio. Esto que entendemos tan fácilmente en la salud física, pues apliquémoslo a la salud espiritual. El reconocer o el decir que tal situación objetivamente es mala, es pecaminosa, no conduce a la salvación, no conduce a la vida eterna, es un acto de amor a la persona. Es un acto de amor, es un acto de misericordia para ayudarle a que busque el buen camino. Y ahí estamos entonces como iglesia misericordiosa, con entrañas de misericordia, con entrañas maternales, para ayudar con todo cariño, con toda ternura, con todo el empeño, con toda la fuerza de la gracia de los sacramentos, para que esa persona realmente encuentre el camino de la salvación y pueda llegar a la vida eterna. Una de las cosas que me parece que tenemos que subrayar en esto es que detrás de ese ceder a esta situación, en el fondo hay una visión muy pesimista de lo que es el hombre. Es decir, accedemos a que la persona está ahí y no va a poder mejorar. Accedemos a pensar o a dar a entender que la gracia no tiene poder para sanar a la persona, para reconstruirla, para levantarla y para hacerla capaz de vivir el plan de Dios, ¿no? Entonces, hay una falta de confianza en el hombre y sobre todo hay una falta de confianza en la gracia de Dios que obra en el hombre. Esto me parece que es una cosa muy corriente, ¿no? Entonces, algo así como si dijéramos, bueno, pues esta persona es un asesino y nunca va a dejar de ser. No le estamos cerrando toda la posibilidad de mejora, de conversión, ¿no? Pero lamentablemente a veces actuamos así, pensando, esta persona es así, ya no tiene remedio y ya entonces hay que bendecir su situación. Creo que esa es un poco la idea que está subyaciendo. Sí, sí, sí. Estábamos hablando todo el tiempo de que Cristo viene para hacer nuevo todo y nos capacita para vivir el ideal del Evangelio. Nos capacita, por tanto, para la santidad. ¿Por qué ofrecer menos cuando podemos ofrecer todo? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, una persona que tiene tendencias homosexuales le vamos a privar de vivir con toda perfección la llamada a la santidad? ¿Porque pensamos que no es capaz? ¿Porque pensamos que la gracia de Dios no le puede hacer capaz de superar ese desorden? ¿O si es que psicológicamente no lo puede superar, vivirlo como parte de su cruz? Es decir, no caigamos en frenar el proyecto de santidad que Dios tiene para cada persona. Bendecir relaciones ilegítimas o relaciones homosexuales significa decirle a una persona, tú no das para más, tú no alcanzas en la talla de la santidad, tú eres como de segunda categoría. No podemos hacer esto. Yo creo que toda persona humana merece que la tratemos con la misma dignidad con la que Dios la trata. Es decir, como alguien que está llamado a ser de la talla de Dios, de la medida de Dios. Sí, y también en ese sentido apuntábamos antes cómo a esta persona la estaríamos engañando. La estaríamos engañando dándole a entender de que va bien, ¿no? De que ese es un buen camino porque estamos bendiciendo su situación bueno, pues le estamos engañando en realidad, ¿no? No le estamos abriendo los ojos. Cuando uno abre la Sagrada Escritura, los profetas se pasan todo el rato denunciando los pecados del pueblo. Y eso es un acto de, no sé, de dureza, de crueldad, de intransigencia. Eso es un acto de amor. Al denunciar los pecados del pueblo, le ayudan a abrir los ojos para que el pueblo pueda convertirse, pueda salvarse y pueda gozar de la paz de Dios. Entonces, cuando la iglesia dice la verdad acerca del tema que sea, ¿no? En este caso de la sexualidad, cuando la iglesia dice la verdad, no es una intransigente, retrógrada, medieval. La iglesia está haciendo el mayor acto de amor, de misericordia, porque dice a la persona la verdad y no quiere engañar, no le justifica. Volvemos al ejemplo del enfermo que decíamos antes. Si al enfermo que tiene cáncer yo le digo, mira, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no, esto no tiene importancia. Pues se muere, le estoy engañando, le estoy mintiendo, le estoy engañando. Pues eso que en el plano físico es algo grave, mucho más lo es todavía en el plano espiritual. A veces hay una confusión ahí entre verdad y caridad. Pareciera que la verdad dicha no fuera caridad, ¿no? Es cierto que la verdad hay que decirla con caridad, porque también puede existir quien use la verdad para machacar, perdón por la expresión, a la otra persona, ¿no?
Pero también una misericordia sin verdad es una misericordia que no cura. Otra vez volvemos al ejemplo, es el médico que le dice al enfermito, pobrecito, 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 no te voy a curar para no hacerte daño. Una misericordia sin verdad daña. Una verdad sin misericordia endurece el corazón. Pero nosotros estamos llamados a amar inmensamente a la persona y a ofrecerle la verdad que viene de Cristo, no otra. Así es. Así es. Entonces, creo que es clara la postura, ¿no? Me parece que esto, y eso no se trata solamente de bendición litúrgica, sino también de cualquier bendición a las personas. Eh, la postura creo que es bastante clara. También luego hay algunos equívocos ahí que convendría resaltar. O sea, yo creo que en fin, una lectura bondadosa de este documento o una escritura bondadosa de este documento se piensa, claro, las personas que débilmente se acercan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no podemos olvidar, y todos hemos visto multitud de fotos, que quienes muchas veces se acercan a este tipo de bendiciones hacen un ritual que tiene un harto parecido con los ritos sacramentales. Es decir, verdaderamente van a suplicar porque se sienten débiles o van a usar la liturgia de la Iglesia como un instrumento de la ideología LGTB para dañar a la propia Iglesia y por tanto para ofender a Dios. También eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, y de hecho yo creo que el sentido común y lo que la gran parte de los creyentes bautizados entiende es eso, ¿no? Que bendecir esta pareja, digamos, que viven en homosexualidad. Quede claro que aquí no nos estamos refiriendo a la persona que tiene una tendencia homosexual, pero procura vivir en castidad y quizás tiene caídas, pero procura vivir en castidad, procura vivir ordenadamente. No nos referimos a esa persona que tiene una tendencia homosexual, sino a aquellos que han decidido llevar una vida homosexual en pareja, con actos sexuales homosexuales, etcétera. Entonces, lo que todo el mundo ve es que bendecir a una pareja así es bendecir la situación y es dar por bueno todo aquello. Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en lo que he visto hasta ahora, y hace dos días que ha salido el documento, dos conferencias episcopales de África, Malawi y Zambia, han dicho rotundamente que en su país prohíben cualquier tipo de bendición, porque lógicamente hay una sensatez, una repugnancia, hay un sentido de fe y hay una sensatez también humana ante algo que repugna y que muchas veces, lo que decíamos, es un problema más en algunos ámbitos de Occidente, ¿no? Sí. En algunos ámbitos de Occidente, donde se quiere decir que todo vale, absolutamente todo vale, y no solamente se quiere decir, sino que se quiere imponer a todo el mundo y se quiere hacer que la Iglesia entre también por el aro, que la Iglesia se someta también a esos postulados. Y sancione eso como si fuera normal. Como si fuera normal y bendecido por Dios, ¿no? Sí. No, es una de las cosas que también tenemos que preguntarnos. ¿En verdad esta reivindicación de las bendiciones de parejas en situación irregular o de parejas homosexuales, cuántas son las personas que están en esta reivindicación? ¿No es una reivindicación manipulada? Porque aquí los dos presentes estamos en Perú, donde hay multitud de personas en situación irregular y nadie pide una bendición para su situación irregular. Todo el mundo tiene su conciencia bastante clara como para entender que no están de acuerdo con el proyecto que Dios tiene para ellos. Todos saben que el proyecto es el matrimonio. Entonces, la inmensa multitud de personas que están en situación irregular, a mí me parece que tienen claro que no pueden recibir la bendición. Claro. Este es un problema de países ricos como Alemania. Sí. Y a veces este tipo de personas que están en una situación irregular, convivientes, por ejemplo, piden una bendición personal. Sí. Bueno, porque estoy con este sufrimiento, estas heridas, este problema, busco a Dios, necesito a Dios. Claro que le das la bendición, por supuesto, no se lo vas a negar, ¿no? Pero es muy diferente esa postura humilde, confiada, de apertura a Dios, de querer en lo posible seguir sus planes, etcétera, a esa otra postura orgullosa, arrogante, autosuficiente, altanera, de quien pretende enmendarle a Dios sus planes, quien pretende decirle a Dios que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es totalmente diferente.
Y también deberíamos preguntarnos, creo yo, ¿es esta de verdad una urgencia pastoral? Porque de lo que adolecemos hoy en el mundo es precisamente la frase esa de Jesús en el Evangelio: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lo urgente hoy es predicar la persona de Cristo, la fe en Cristo, a los que viven una relación, digamos, correcta, como a los que la viven irregular, como a los que viven una situación de homosexualidad. Lo urgente, en lo que de verdad tenemos que poner todo el acento, es en evangelizar, es decir, en proclamar el nombre de Cristo a todas estas personas. Y todas estas personas, cuando encuentren a Cristo, ciertamente van a entender cuál es el camino correcto que deben seguir. Y también habría que pensar en la multitud de personas a las que escandalizaríamos con estas pseudo bendiciones. Ujú. Por los que han pasado del mundo protestante al católico buscando la verdad. Ahora se sienten traicionados, se sienten defraudados. La multitud de personas con tendencia homosexual que están luchando por vivir castamente en celibato. ¿Qué les decimos ahora? Sí, La multitud de personas corrientes que entienden que la irregularidad no puede ser bendecida. ¿Cómo se sienten? Escandalizados. sí. Yo quería subrayar precisamente eso. En los últimos años ha habido, no sé si algunos conocen esto, pero ha habido un notable movimiento de conversiones, particularmente del anglicanismo, ¿no? Del mundo anglicano. eh, a veces grupos enteros, varios obispos incluso, sacerdotes, y un gran número de fieles del anglicanismo que han pasado a la Iglesia Católica. No solo, pero entre otras razones por esto, ¿no? Porque en el mundo anglicano estaban entrando estas confusiones, ¿no? De bendecir parejas homosexuales, de ordenación de mujeres, de dar el sacerdocio o el episcopado a homosexuales, etcétera, etcétera. Varias de estas situaciones que ellos veían claramente que eran contrarias a la Sagrada Escritura, ¿no? Que dice claramente los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, 1 Corintios 6, por ejemplo, ¿no? Y, entre otras cosas, por este motivo han dado el paso de ingresar a la Iglesia Católica, ¿no? Porque veían que en su comunidad anglicana no se estaba respetando la revelación, la Sagrada Escritura, estaban siendo infieles a la revelación de Dios y por eso dieron el paso a la Iglesia Católica. Y ahora, si encuentran que en la Iglesia vamos por el mismo camino, pues lógicamente también para ellos es una grave traición, eso es un grave daño. Tenemos que pensar Sí, absolutamente en todos, ¿no? En el bien de todos, ¿no? Pues lo que no es bueno para uno tampoco es bueno para otros, ¿no? Yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo creo que podríamos volver a resumir otra vez. sí, Dios ama a cada persona y la ama infinitamente. La Iglesia ama a cada persona y por amor a cada persona le anuncia la verdad. Dios nos toma donde estamos para llevarnos a donde no estamos, es decir, a la perfección que Él ha soñado para nosotros. Y eso implica anunciar a cada uno la verdad, ¿no? Entonces, no hay más camino que el del matrimonio sacramental. Los otros caminos son, no sé cómo llamar la palabra, ilegítimos, ujú, no correctos, incorrectos, desordenados. Desordenados sería la palabra. Y estos caminos desordenados nunca pueden ser bendecidos por Dios. Él no se contradice, Dios no se contradice. Entonces, tenemos que pedir, creo yo, una oración intensa por todos, para que todos nos convirtamos, para que a todos se nos ilumine la verdad de Cristo. eh, y en esto tenemos que decir todos, empezando por el Santo Padre, ¿no? El Santo Padre no es la fuente de la verdad, el Santo Padre es el servidor de la verdad. La verdad no empieza con él. La verdad ha sido revelada por Cristo, recogida en la Biblia y en la tradición de la Iglesia, interpretada por el magisterio secular de 20 siglos de Iglesia, y el Papa tiene que, digamos, servir a esta verdad. E igualmente sería muy deseable que los órganos propios del Vaticano, del gobierno en Roma, tengan también un lenguaje más claro, más clarificador y no generen confusión. La nota anterior del Dicasterio para la Doctrina de la Fe era clarísima. Esta es harto confusa. sí. Bueno, yo, para ir concluyendo, haría también esta reflexión. Toda la revelación de Dios, tanto en el aspecto de la fe como de la moral,
forma un conjunto, digamos, muy coherente, muy compacto, y eso hace que cuando una de las piezas se quita o se debilita, es todo el edificio el que se resquebraja. De hecho, vemos desde los primeros siglos de la Iglesia, desde muy pronto, la Iglesia tuvo que luchar contra todo tipo de errores, tanto doctrinales como prácticos, como morales, porque había cosas de más trascendencia, por ejemplo, negar la divinidad de Cristo, y había otras cosas, en cierto modo, menos importantes, pero todas ellas lo eran. Todas ellas eran importantes porque, como digo, quitar cualquiera de esas piezas del edificio de la revelación hace que el edificio se resquebraje. Entonces, todos nosotros somos llamados a vivir nuestra fe en plenitud, a vivir nuestra fe íntegramente, a no quedarnos solamente con una partecita del Evangelio, con una partecita de nuestra fe, con una parte de los mandamientos o de la moral. Estamos llamados a vivirlo todo y en plenitud. Y a eso nos llama el Señor. ¿Que estamos en camino? Por supuesto. ¿Que somos seres progresivos? Por supuesto. ¿Que nadie lo hacemos a la perfección? Por supuesto, yo el primero. Pero estamos en camino. Somos llamados a la plenitud, a la santidad, a la perfección. Y, y la fe no se puede tocar y la revelación de Dios no se puede tocar. La revelación de Dios está sellada por el Espíritu Santo. No se puede, nadie está por encima de la revelación de Dios, absolutamente nadie. No se puede tocar. Nadie tenemos autoridad para cambiar la Sagrada Escritura. Nadie. Ha sido inspirada directamente por el Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros tenemos que convertirnos a una mirada más de fe, a una mirada más sobrenatural, a una mirada más profunda, para ir viviendo cada vez más esta realidad que nos ha sido regalada en la encarnación del Hijo de Dios, en la Navidad, y ahí terminamos por donde empezábamos, nos ha sido regalada como un don inmerecido, como una gracia inmensa, que estamos llamados a, pues a vivir con la mayor plenitud para testimoniar al mundo, no como quien impone una norma estricta, rígida o intransigente, sino como quien comunica un gozo, como quien testimonia una plenitud, como quien desborda en todo su ser la alegría de haber sido alcanzado por la salvación que trajo Cristo y en consecuencia la ofrece a todos. El que no quiera es muy libre de rechazarla, pero nosotros como iglesia nos toca ofrecerla absolutamente a todos, sin recortar nada, sin timar nada a nadie, sin engañar a nadie, sino ofreciendo toda esa riqueza que Dios Padre ha querido revelarnos y regalarnos en su Hijo Jesucristo.